Esta palabra evap es como un resumen del nombre completo, porque el nombre dice control de combustible evaporado, entonces se vuelve un poco largo estar mencionándolo a cada momento. Por lo tanto, de aquí en adelante le vamos a llamar sistema evap. Como les mencioné anteriormente, hace más de 50 años se desarrollan las primeras versiones de control de emisiones y una de ellas, que muchos la conocemos, fue la famosa válvula de ventilación positiva del cárter, la PCV, que era un mecanismo que simplemente agarraba los vapores del cárter y los trasladaba hacia la admisión a través de una válvula que estaba diseñada para esos fines. Se implementa luego el sistema que vamos a estudiar a continuación, en donde nos dice que básicamente la función del sistema es evitar que los vapores de combustible se evaporen o salgan hacia el medio ambiente. Pero no queda ahí, porque los vapores se van a quemar durante el proceso de combustión. Entonces, básicamente la función del sistema es impedir que los vapores que se acumulan dentro del tanque de combustible sean emitidos hacia la atmósfera. Recordemos que el tanque de combustible pues es un depósito donde se aloja cualquier cantidad de hidrocarburos, que es gasolina pura. Por lo tanto, el sistema se diseña para estos fines. ¿Quién es el corazón del sistema? Lo vemos ahí en las imágenes. Todos lo hemos en algún momento visto en el compartimento del motor. Este que les muestro aquí, el redondo, fue una de las primeras versiones que se usó. Observes el detalle de dos tuberías en donde nada más teníamos la entrada de vapores del tanque y la salida de vapores. Pero con la actualización de los sistemas incorporan canister de diferentes tamaños, como este que tenemos al lado derecho, y hoy en día los alojan dentro del habitáculo del motor, o también los podemos encontrar en el lado del tanque de combustible. Muy notorio por su forma física, por su tamaño que lleva, es creo que el componente más grande que podemos ver ahí al lado del tanque de combustible. ¿Qué hace este elemento? Acá podemos ver unas fotografías de partículas de carbón, por eso en mucha literatura se le llama filtro de carbón. Déjenme, les muestro aquí. Estas son las partículas de carbón y en esta fotografía podemos ver este mismo donde se le quitó la parte superior y se puede ver esta malla que lleva en este sector. Obsérvese el deterioro que tiene el material. Resulta que como ese material está en mal estado, observen lo que sucedió en este sistema. Las partículas de carbón se alojaron en las tuberías y en las mangueras. ¿Qué implica esto? Que el sistema tiene que ser reparado y uno de los primeros cambios que vamos a hacer es reemplazar el depósito de carbón. ¿Por qué sucede esto tan prematuramente? Resulta que tenemos la mala costumbre de sobrellenar el tanque de combustible. Por lo tanto, la gasolina líquida se aloja aquí y empieza a deteriorar el material. Entonces, como recomendación para nosotros y para los dueños de vehículos, siempre es bueno recomendar no llenar el tanque. Algunos fabricantes dicen que no al 100%, bien podría ser hasta el 80%, o donde normalmente decimos nosotros, donde la manguera corta ella y cierra por sí sola, para que no sucedan estos daños que están acá. Ahora sí. Voy a salirme de aquí. Pasamos a la otra diapositiva. Y aquí vamos a ver una de las primeras versiones que se usó en este sistema. Claramente se puede observar en este sector una válvula térmica alojada en algún pasaje de refrigerante. Y esta válvula, su funcionamiento relativamente era muy sencillo. Simplemente cuando adquiría temperatura, los vapores que estaban en este sector del canister eran succionados a través de la mariposa de aceleración y de ahí hacia el múltiple de admisión.
Un sistema que ya en los años 80 por ahí ya cumplía con el propósito, pero con el advenimiento de la electrónica y todo lo que es la parte del control de gases, ya electrónicamente hablando, nos vamos a encontrar un sistema ya controlado por una válvula que normalmente le conocemos como VSV por sus siglas en inglés, válvula interruptora de vacío, que es esta que tenemos en esta fotografía, esta que está aquí en este sector. El funcionamiento muy similar al anterior. Vamos a tener una unidad de control que de acuerdo a condiciones de funcionamiento le mandaba un comando eléctrico a la válvula y por lo tanto los vapores del tanque ingresaban hacia el puerto de admisión. Observen que en este caso ya esta toma de vacío está directamente conectada al múltiple, no la tenemos fuera del vacío. ¿Por qué? Porque ya la unidad de control puede manejar en cualquier momento a la válvula de purga. De aquí en adelante le vamos a seguir llamando válvula de purga. Es un solenoide simplemente, pero para fines de explicación, en las diapositivas siguientes la conocemos como válvula de purga. ¿Qué sucede en aquellos años 80, 90? Pues resulta que dos entes muy importantes en Estados Unidos, porque todo esto nace en Estados Unidos, la Comisión de Aire Limpio de California y la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, realizan estudios y se dan cuenta que estos sistemas relacionados con el control de emisiones estaban fuera de servicio. Muchos de ellos ya no estaban. Por ejemplo, el catalizador podría ser que ya no tuviera nada internamente, mangueras del canister desechadas, válvulas EGR obstruidas, y por lo tanto implantan un sistema de diagnóstico que todos lo conocemos porque no es nuevo, que es el sistema de diagnóstico a bordo de segunda generación, lo que conocemos como OBD2. ¿Qué sucede con este sistema? Bueno, que a partir de ese momento se nos complicó la cosa para muchos técnicos. ¿Por qué motivo? Porque OBD2 dentro de su reglamentación pide lo siguiente, que se instalen dentro de la unidad de control los monitores o los vigilantes. ¿Qué son los monitores o vigilantes? Rutinas de diagnóstico programadas en la unidad de control. Lo leo aquí abajo, dice programas para llevar a cabo pruebas de diagnóstico y monitorear el funcionamiento de componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones para verificar que funcionen correctamente y dentro de las especificaciones del fabricante. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que ahora resulta que a los sistemas relacionados con control de emisiones les pusieron, en términos simples, un guardián. O sea, no solamente va a interesar que el sistema funcione, sino que tiene que funcionar bien y dentro de parámetros. Es decir, en este punto nos encontramos anécdotas, por ejemplo, donde un cliente nos llega con la luz de check, que en OBD2 cambia nombre y la conocemos como MIL, M-I-L por sus siglas en inglés, y resulta que la luz viene encendida y nosotros simplemente apagamos la luz con nuestro escáner, el cliente se retira, pasa un tiempo, vuelve el cliente al taller y nos encontramos que la luz se encuentra nuevamente encendida y con el mismo código de falla. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que en OBD2 estos vigilantes no funcionan todo el tiempo. Para que estos vigilantes funcionen, resulta que tiene que establecerse lo que llamamos criterios de habilitación, que son un conjunto específico de condiciones antes de que la unidad de control pueda realizar el proceso para que el monitor funcione. Criterios como cuáles, por ejemplo, temperatura del motor,
velocidad del vehículo, revoluciones del motor, temperatura del aire ambiente, posición del acelerador. Pero resulta que para cada monitor en específico, estos criterios van a cambiar. Es decir, que los monitores no van a funcionar todos a la misma vez. De ahí que, por ejemplo, entonces tienen que cumplirse ciertas condiciones para que, por ejemplo, el monitor del sistema EVAP opere. Entonces, el caso que explicaba anteriormente, pues lo que sucede es eso. Tienen que darse ciertas condiciones que no se cumplen nada más con llegar a arrancar el vehículo, sino que tienen que aparecer ciertos valores. Cuando estos criterios de habilitación funcionan, se va a cumplir lo que se llama un viaje de prueba. Y el viaje de prueba es precisamente conducir de manera que se cumplan todos los criterios de habilitación para que funcione el monitor. Resulta que el sistema que estamos estudiando, el sistema EVAP, hace sus viajes de prueba 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que yo arranco el vehículo estando frío, vamos a empezar a acumular criterios de habilitación. Cuando se cumplen esos criterios, corrimos el primer viaje, pero resulta que en ese momento la luz de advertencia no enciende, o sea, tiene que venir otro segundo viaje para que la luz pueda encender. Esto es lo que hace tedioso a estos sistemas a la hora de diagnosticar. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que la luz no va a encender de inmediato, a no ser, eso sí, que tengamos una prueba que es la prueba de componentes, en donde se revisa todo lo que es la prueba de valores de resistencias, valores de consumos, valores de las válvulas, por ejemplo. Entonces, si tenemos una válvula de estas dañada, pues inmediatamente cuando se pone la ignición, el sistema lo detecta. Pero si es una prueba como las que vamos a ver más adelante, tienen que realizarse en cierto número de pruebas, que repito que para el sistema que estamos estudiando corresponde a 2 pruebas. Gerson, usted me dice si tenemos algún comentario por ahí, seguimos adelante. Efra, no, solo todo bien, gracias a Dios, bien, bien. Bueno, saludos, nada más, no tenemos ningún todavía comentario en el sentido de preguntas, pero sí, hable un poquito más rápido porque las pausas que haces parece que se está cortando el internet y es por las pausas. Entonces, si puede hablar un poquito más rápido para que la gente crea que no es el internet que se está cortando, pero pura vida. Se está cortando el internet. Sí. Muy bien. Ahora sí, con estos sistemas resulta que vamos a hacer una modificación al sistema EVAP. ¿Qué va a suceder a partir de 1996 cuando se establece OBD2? Vamos a implementar lo que se llama en Estados Unidos la preparación e inspección de mantenimiento. Vale que en nuestro medio, no sé si en otras regiones allá tal vez nos pueden comentar, pero en nuestro medio no tenemos regulado esto que mostramos en esta pantalla. ¿Y qué significa esto? Bueno, acá nos indica que las pruebas relacionadas con cada uno de los monitores que tiene ese vehículo son completadas. En México, por ejemplo, que es un país cercano, ya implementan en ciertos lugares, en ciertas regiones, que tiene que ir el vehículo a revisión, pero una de las condiciones que le piden a ellos es que los monitores que incorpore ese sistema estén completados. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy sencillo, nuestro equipo de diagnóstico tiene un modo de trabajo que se llama IM. Depende del escáner que usted tenga, puede ser que le aparezca en inglés o nada más simplemente le puede decir monitores o vigilantes. Ingreso a esa pantalla y nos encontramos el número de monitores y cuáles de ellos están completados. En este caso específico, observemos que todos los monitores que tiene ese sistema están funcionando bien. Estos que dicen aquí es no avalado, o sea, el sistema no lo incorpora. Entonces, si estuviéramos en una región de México, meten el escáner y revisan estos datos para verificar.
¿Qué sucede si alguno de estos que tiene el sistema no funciona? Bueno, muy sencillo, lo devuelven. Y entonces el técnico o el dueño del vehículo tendrá que realizar un viaje para que los monitores funcionen. Hasta que no funcione el monitor, el viaje no se corre. Les repito, aquí en nuestro medio, aquí a nivel de Costa Rica no lo tenemos, pero para fines de diagnóstico es una buena observación que podemos hacer después de una reparación del sistema para ver si cuando el monitor funciona, cuando se cumplen los criterios, todo entra en modo completado, que sería lo ideal, por eso aquí nos lo señalan en verde. ¿Cómo es que hace el sistema para estar en modo completo? Bueno, aquí es donde entran los sistemas modernos de control de emisiones de gases, en este caso el EVAP. No sé si ahí se ve la figura completa, Gerson. Se ve muy bien, Efra. Sí. Continúen, sí. Vamos a enumerar los diferentes elementos que incorporaron dentro de este sistema. Siguiendo aquí, puedo ver esta de color celeste o color azul, y si la estoy viendo conectada al múltiple de admisión, me doy cuenta que esta válvulita es la válvula de purga, la válvula que ya conocemos. Obsérvese la simbología que se utiliza para determinar una válvula. Estas dos triángulos enfrentados representan que son electroválvulas. Quiere decir que esta otra es una válvula y esta válvula es nueva en el sistema. Se llama válvula de derivación. Póngame atención, válvula de derivación, y a partir de aquí le voy a decir válvula bypass, porque en la mayoría de manuales de consulta aparece como válvula bypass. De hecho, así aparece en el idioma original, bypass. Y esta otra que tengo aquí es una válvula de cierre. Y a esta también le voy a llamar válvula de ventilación. Repito, válvula de purga, válvula bypass y válvula de cierre. Ahora sí, ¿qué será este medio círculo rojo que aparece en la imagen? Pues muy sencillo, si está colocado en una toma del tanque de combustible, este elemento viene a ser el sensor de presión. Gerson, ahí se ve el nombre del sensor. Sí, Efraín, ahí se ve muy bien esa parte del sensor de presión, se ve muy bien lo que dice válvula de liberación, válvula de purga, válvula de cierre. Muy bien la explicación, Efra. Puedes continuar, pura vida. Okay. Vamos a tener entonces 1, 2 y 3 válvulas. Válvulas accionadas ¿por quién? Por la unidad de control. Manejadas por tensión de alimentación de batería, 12 voltios, que ya lo conocemos. Y el sensor de presión, pues es una variante del sensor que conocemos, que es el MAP sensor, solo que aquí no le decimos MAP porque no mide el vacío de la admisión, sino que está midiendo la presión que se va a generar dentro del tanque. Para fines de explicación voy a mostrar otra imagen y podemos ver la ubicación real de los elementos. Y aquí voy a empezar por un detalle bastante interesante con el que cuenta este sistema. Los vehículos asiáticos, llámese Toyota, llámese Nissan, Honda, por ejemplo, trabajan bajo este principio. Este sistema específico que les estoy mostrando es de una marca Toyota. Y si alguno está familiarizado, corresponde a lo que es el sistema de emisiones del vehículo híbrido de la marca, que es el Prius. ¿Qué tiene interesante este sistema? Voy a sacar aquí el puntero para señalarles aquí donde se ve este color café. Resulta que todo este sector que voy marcando es el tanque, pero el combustible solamente se aloja en una parte del tanque. O sea, el combustible está alojado en este sector, que es como una especie de ampolla de cámara. ¿Qué se gana con esto? Pues muy sencillo, evitar la máxima formación de vapores en el tanque. Entonces, el combustible está encerrado en esta cámara. El resto que se ve aquí en blanco, que luego lo vamos a ver, vendría a ser
el aire atmosférico, los vapores del tanque. Resulta que este sistema, como lo vemos aquí, ahora va a incorporar otras dos válvulas. Voy a ver si saco el puntero por aquí, este corrector. Vamos a tener dos válvulas que son mecánicas, válvulas que van a funcionar por presión y vacío. Una de ellas le vamos a llamar válvula de corte combustible y esta otra que está aquí, válvula de derivación de combustible. Detalle, repito, estas dos válvulas son accionadas por diferencias de presiones, diferencias de vacíos del sistema. Y aquí tenemos la que ya mencioné, válvula de purga, VSV del EVAP, y esta es la que le llamamos válvula bypass, esta que está aquí, válvula bypass. Y la otra válvula la vamos a ver aquí, válvula de cerrado el canister. Si me están siguiendo y me están poniendo atención, dije que la íbamos a llamar válvula de ventilación. Y en este otro sector voy a tener el sensor de presión del tanque. Básicamente estos son los elementos que incorporamos. Veas el detalle, cuando no existía el monitoreo de vapores, lo único que íbamos a tener es esta válvula. Entonces, el canister que está en este sector alojaba los vapores y cuando la válvula funcionaba simplemente lo jalaba hacia la admisión. No habían estos elementos de por medio. ¿Por qué se hizo necesario hacer esto? Bueno, ya lo mencionamos, porque el sistema está propenso a fugas de vapores, tanto en el canister como en el tanque. Una de las primeras mejorías que le hicieron a estos sistemas fue lo siguiente. Evitaron, déjenme ver si por aquí encuentro para borrar esto. Ya se me perdió. Se me hizo puntero, opciones de puntero. Aquí, ¿qué se me hizo, Gerson, en esa pantalla? Ok, Fra, está aquí, como aquí estamos eso, ya. Eso. Y le vamos a dar borrar todas las entradas y pasamos a la otra diapositiva. Y vamos a ir estudiando las 4 etapas de operación de este sistema. Vamos a ver las partes del sistema una por una. Vean qué interesante el tapón de combustible que está compuesto por 2 válvulas. Una válvula de presión y otra válvula de vacío. Porque sabemos que en el sistema en algún momento va a haber presión y en algún momento va a haber vacío. Más adelante les muestro algunas pruebas que se le pueden hacer a este sistema. De ahí que entonces, para fines de diagnóstico, lo primero que vamos a revisar nosotros es la buena operación del tapón de combustible. Es lo primero que se revisa. ¿Por qué? Porque es el más propenso. Estamos anuentes a que se saca, se mete y el sistema pues va a ir, este O-ring que está marcado verde va a ir fallando y el sello se va a ir perdiendo. Ese es el primer componente que incorporamos. El siguiente elemento es la válvula de retención de combustible, la que les mencioné anteriormente. Obsérvense que es como un filtro y esta válvula tiene la función de evitar que durante el llenado, cuando estamos abasteciéndonos en la gasolinera de combustible, evitar que se formen vapores y que estos vapores puedan ingresar al sistema, tanto al canister como a los demás. Claro, recuérdense también que el sistema de llenado se hace obviamente con el motor apagado, o sea que todas las válvulas que vimos ahora están desconectadas eléctricamente. Entonces esta valvulita lo que hace es retener vapores para que no ingresen al sistema. Válvula de retención. Y esta que tengo aquí es la válvula de corte. Esta válvula es importante también a la hora de rellenar el sistema porque resulta que esta válvula impide sobrellenar el sistema.
esa costumbre que se tiene a veces de seguir con la manguera de la máquina metiendo más gasolina a la cuenta, pues esta válvula lo que tiene ahí es como una especie de balín que cierra el paso de combustible para evitar que precisamente el líquido llegue a los elementos del sistema. O sea que la válvula que vimos anteriormente más esta funcionan en condiciones de rellenado de combustible. La válvula de aire fresco, obsérvese que este sistema incorpora el canister en la parte superior del tanque y esta válvula también es una válvula, es un filtro. Ya vamos a ver ahora su función, que también funciona durante el proceso de llenado. Podríamos mencionarlo como un filtro. Y aquí, la ya conocida no se pierde por su ubicación en el compartimiento del motor. Nótese que aquí está el filtro de aire y por aquí siempre normalmente acostumbran a alojar a la válvula de purga. Continuando, vamos a tener la válvula de derivación o válvula bypass. En este caso, esta marca lo incorpora a la par del depósito de carbón del canister. Válvula bypass o válvula de derivación. Y seguimos con la válvula de ventilación o válvula de canister cerrado, que es esta que lleva este conector aquí. Estas son dos de las tres válvulas que mencioné anteriormente. Y el sensor de presión, que no se pierde, en este caso lo ubican en una tapa del tanque de combustible. Por lo tanto, él está directamente monitoreando la presión que se genera dentro del tanque. Eso me dice si tenemos algún comentario, alguien que quiera decirnos algo. Sí, Efra, bueno, de parte mía, ese sensor de presión es tipo, como trabaja como tipo MAP, ese es tipo sensor. Trabaja bajo el mismo principio, correcto. Mismo principio. Cuando ese sensor empieza a tener fallas, ¿qué fallas presenta, verdad? A la hora del técnico revisar el vehículo. Efra. Tenemos códigos específicos para él, entonces más adelante vamos a hablar un poco de diagnóstico, pero este sensor, así como hemos venido probando el sensor de presión del múltiple de admisión, son exactamente las mismas pruebas que se le realizan a él. Excelente, gracias. Seguimos adelante y ahora sí vamos a estudiar, con esta imagen bastante vistosa, vamos a estudiar 4 etapas de funcionamiento de este sistema. Si buscamos literatura, nos vamos a encontrar con unas siglas que nos dicen ORVR, perdón, donde si lo traducimos nos va a decir recuperación de vapores al rellenar, o sea, ¿qué va a suceder en el sistema cuando comencemos a abastecernos en la gasolinera de combustible? Ojo lo que va a suceder en esta primera etapa. El motor tiene que estar apagado. Por lo tanto, las 3 válvulas que mencioné anteriormente las vamos a tener desconectadas. Esta X roja que se presenta por aquí significa que están eléctricamente desconectadas. Y entonces, los vapores que se acumulen en el tanque van a ser expulsados a través de la cámara que encierra donde está el combustible. Es esta que estoy señalando. Esto que está en azul diríamos que es aire. El aire que se acumula aquí va a ser expulsado a través de la válvula de aire fresco. Aire atmosférico sale hacia el medio ambiente a través de la válvula de aire fresco. Alguien se preguntará, ¿y cómo va a salir? Bueno, resulta que esta válvula que está aquí, la válvula de cierre, es una válvula normalmente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta válvula
Cuando no se le aplica corriente eléctrica, va a estar dando el paso. Entonces, la mayoría de veces, esta válvula siempre está permitiendo el paso de aire. Recuérdense que mencioné que es una válvula eléctrica. Es normalmente abierta y aquí se señala que está apagada, o sea que está permitiendo el paso. ¿Qué sucede con los vapores que se forman en la cámara donde está el combustible? Si seguimos las flechas, vamos a observar que va a pasar a través de lo que es el módulo de bomba. Voy siguiendo aquí. Y este combustible o vapor más bien se acumula dentro del depósito de carbón o canister. Obsérvese que mencioné que esta válvula, la válvula de corte y la válvula de retención funcionaban durante el proceso de llenado. Entonces los vapores que se forman aquí van a ser también enviados a través de la válvula de corte hacia el canister. Entonces se impide que cuando se desconecta el tapón, esos vapores salgan hacia la atmósfera. Más bien ellos van a buscar el depósito de carbón. Por eso mencioné anteriormente que si tenemos la mala costumbre de sobrellenar el combustible, por aquí va a ir líquido, va a ingresar por esta válvula y se va a alojar en el depósito de carbón. Eso sucede cuando estamos en proceso de rellenado, o sea, reabasteciéndonos de combustible. Vamos a ir ahora sí a la etapa número 2 de funcionamiento de este sistema y vamos a observar por aquí el proceso de purga. El proceso de purga, déjenme acomodarme por aquí. El proceso de purga va a tomar en cuenta la válvula para esos fines, la que anteriormente mencionamos. Y este proceso es uno de los más sencillos de funcionamiento porque resulta que se va a aplicar cuando el motor está funcionando. Recuerde cuando mencionamos los criterios de habilitación. Entonces, la unidad de control va a activar por medio de ciclo de trabajo, por medio de pulsos variables a la válvula de purga y los vapores que están dentro del canister van a ser admitidos al múltiple de admisión y de ahí entrarán a la cámara de combustión y de ahí se quemarán. ¿Qué sucede con la válvula de ventilación? Continúa abierta. Entonces, los vapores del medio ambiente, el aire, ingresa a través de la cámara superior y obliga al canister a empujar, por decirlo de alguna manera, los vapores que están acumulados dentro del depósito. Repito aquí la secuencia, si me están siguiendo, venimos por aquí, esta válvula está abierta, ingresamos en esta cámara y el aire atmosférico ingresa a la parte inferior del canister y este aire pues empuja también los vapores, ayuda a que los vapores fluyan hacia la admisión. Esa podría ser la etapa número 2, etapa de purga o purgado, así le decimos normalmente aquí. No sé, en otros medios tal vez nos pueden decir cómo se le llama al proceso, si lo conocen con otra literatura. Vámonos al paso número 3. Y el paso número 3, ahora sí viene lo nuevo en estos sistemas. Se va a realizar un control de fugas en el tanque. ¿Cómo lo hace? Voy a tratar de poner por aquí, para observar este detalle, de la válvula de bypass. Vea que es una válvula con una toma por aquí, otra por aquí y otra en este sector. Si seguimos, esta válvula va a dar directamente al tanque de combustible.
y la otra toma de ella va a dar al múltiple de admisión a través de la válvula de ventilación. Entonces, ¿por qué se le dice diagnóstico de fugas en el tanque? Porque esta válvula se va a accionar eléctricamente y va a permitir que los vapores que estén en el tanque sean jalados a través del múltiple de admisión. Entonces es de suponer que la válvula de purga y la válvula bypass, tal como lo señalan estos botones verdes, van a estar activados. Es decir, la válvula de cierre continúa abierta, los vapores son jalados hacia la admisión, estando esta válvula abierta, tal como se indica en esta figura, y la válvula de EVAP, que también está abierta, permite el paso de esos vapores. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo se diagnostica si hay fuga o no en el sistema? Aquí lo dice. El sensor de oxígeno, aquí va a jugar un papel importante porque este elemento chequea si vamos a tener combustible extra, o sea, hidrocarburos. Recordemos que los hidrocarburos pues es gasolina en su estado puro y el sensor de oxígeno pues trabaja a base de diferencias de oxígeno. Si tenemos muchos hidrocarburos en el escape, quiere decir que hay poca cantidad de oxígeno, por lo tanto, el sensor de oxígeno va a leer una lectura alta. ¿Alta de cuánto? De más o menos 800, 700 milivoltios, y eso le indicaría a la unidad de control en ese momento que hay una fuga en el sistema. ¿Por qué motivo? Porque estamos jalando vapores extras del tanque. Quiere decir que si el sensor de oxígeno sigue trabajando en su estado normal, oscilando normalmente, la unidad de control sabe que en ese momento dispuso la válvula bypass y la válvula VAP y espera que el sensor de oxígeno no le dé ninguna respuesta. Si él responde con mezclas ricas, quiere decir que en ese momento se detecta una fuga en el sistema. Y eso lo monitorea la unidad de control en un primer viaje, lo vuelve a hacer en un segundo viaje y luego, si no cambia nada, pues es donde vamos a tener la luz encendida. Eso me dice cómo vamos. Ok, Efra, pura vida. Aquí tenemos algunas preguntas. Saludos, Marcos Ruiz, desde México, Campeche. Y tenemos una preguntita aquí que dice, o sea, el solenoide del canister es normalmente abierto y aplica para todas las marcas, Efra. Ya le contesto eso, vamos aquí. Que me imagino que está preguntando el del canister. Ok, sí. No, este solenoide es normalmente cerrado. ¿Por qué motivo? Porque este solenoide, si fuera abierto, todos los vapores ingresarían directamente a la admisión. Y esto es bueno recordarlo porque si este solenoide falla, la mezcla se sobreenriquece porque él es cerrado. Por lo tanto, tiene que estar cerrado en condición de no activación. Cuando se active es cuando va a permitir que los vapores ingresen a la admisión. Menciono entonces una prueba muy sencilla para este elemento es desmontarlo y aplicar presión o vacío a estas tomas y no tiene que salir nada. Cuando le metamos corriente eléctrica, él va a permitir el paso. De hecho, en los sistemas asiáticos es uno de los elementos que más falla porque él es el que está trabajando más. Él siempre va a estar ahí en proceso de abriendo, cerrando, y el aire que ingresa no es un aire totalmente limpio, se le acumula demasiada suciedad y por lo tanto puede fallar mucho. Entonces, para aclararle al compañero, este es cerrado y la de ventilación es normalmente abierta. Y este que está aquí en un momento es cerrado y en un momento es abierto porque, como les decía, tiene 3 tomas, no es solamente de 2 vías, es de 3 vías. Una para el canister y otra para el tanque de combustible. Si tenemos alguna otra consulta, hija, si podemos abarcarla, si estamos aquí. Ok, sí, ya tenemos varias preguntitas. Dice, saludos, don Randall Hernández. Una válvula de purga dañada
que se queda abierta me puede presentar códigos de mezcla pobre? No, al contrario, mezcla rica. Mañana vamos a conversar sobre lo que son los controles de mezcla, las correcciones largas y cortas. Entonces, inmediatamente cuando este sensor se queda abierto, todos estos vapores ingresan al múltiple de admisión, se mezclan con la gasolina que viene directamente del inyector y eso hace que se enriquezca la mezcla y es ahí donde las correcciones de combustible empiezan a funcionar. Lo que pasa es que es tanto la cantidad de vapores que el sistema permite que no hay manera que se compense. Entonces ahí van a venir más bien códigos relacionados, el P0171, 172 relacionados con mezcla rica en el sistema. Ok, Efra, aquí hay otra que dice lo siguiente: en los autos ya más modernos o de alta gama, si tiene alguna fuga, tiene algún testigo en el tablero. No, testigo solamente vamos a tener a luz de advertencia. Viene Conectamos la otra, nuestro equipo. O sea, lo que pasa es que sí hay una luz de check, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Es correcto, sí, la luz de check, sí. Ok, aquí hay otra preguntita. Dice, buenas noches, ¿cómo compruebo si el EVAP está bien y cuándo me doy cuenta si está malo? Bueno, vamos a ver la parte teórica y al final vamos a tener una etapa de diagnóstico y ahí le vamos a tratar de aclarar esas dudas, Gerson. Perfecto, y la otra ya para que usted siga, ¿cuál es el rango de los parámetros del sensor de presión del tanque? Buena pregunta esa, porque no tenemos un valor establecido para todos. Cada fabricante determina qué valor es el mínimo y el máximo. No hay un dato específico. No podemos decir que es de 0.5, no podemos decir que es de 1 voltio. Cada fabricante establece un valor. De ahí que la tabla de los fabricantes en la hoja de diagnóstico es la que nos va a ayudar para eso. Perfecto, compañero, y un saludo ahí grande, dice desde Medellín, Colombia. Interesante charla, gracias. Y continuamos, Efra. Vamos a mostrar ahora el proceso de purga completo. ¿Y a qué se refiere completo? Que aquí ya vamos a tomar en cuenta todos los elementos del sistema. Y lo vamos a hacer en 3 etapas diferentes para que nos quede más claro. Los que están tomando nota, número 1, la válvula EVAP comienza a funcionar, o sea, comienza a ciclar. A pesar de que aquí nos muestra que está desconectada, sí, desconectada después de todo el proceso, pero como número 1, esta válvula va a tener que comenzar a ciclar. ¿Para qué? Para empezar a hacer vacío en el sistema. Entonces, comienza esta válvula y empieza a generar vacío. Los vapores y el aire atmosférico se mezclan, son jalados a través del módulo de bomba y alojados en el canister. Cuando digo módulo de bomba, me refiero no a una unidad de control como tal, sino más bien al módulo que lleva incorporado el prefiltro y que lleva incorporado también el indicador de nivel de combustible. Entonces, la válvula de purga comienza a generar pulsos. Esto se ve reflejado en el vacío que produce el motor, porque, ojo, el motor está funcionando, se empieza a generar un vacío y este vacío lo determina el sensor de presión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el sensor tuviera, no sé, 3 voltios de voltaje de salida. Si la válvula de purga comienza a funcionar, pues esos 3 voltios al generarse vacío van a tender a bajar. Entonces, cuando la unidad de control determine un valor del nivel de sensor de presión, viene lo siguiente: la válvula de ventilación, tal como se ve aquí en verde, se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Esta válvula se acciona eléctricamente y había mencionado que era normalmente abierta.
Entonces, ¿qué va a suceder? El aire atmosférico ya no va a poder ingresar al sistema. Y por lo tanto, entonces, si yo le pongo aquí a generar vacío, cierro la presión atmosférica, pues es de suponer que ese vacío aumenta. Hacemos la similitud, por ejemplo, cuando estamos jalando a través de una pajilla, esas de los frescos. Si yo le pongo el dedo al final, pues el vacío empieza a aumentar. Y si le quito el dedo, pues siempre va a haber vacío, pero en menor cantidad. Entonces, resulta que en este momento, cuando la unidad de control cierra la válvula de cierre, valga la redundancia, el sistema desconecta la válvula y el sistema queda herméticamente sellado. Cuando digo herméticamente, hago la diferencia de que son válvulas que tienen sellos, tienen desgastes. Entonces, decimos herméticamente, pero no al 100%. ¿Cómo se da cuenta la unidad de control que hay o no hay fugas? Resulta que desde el momento que ella desconecta esta válvula y conecta esta otra, empieza a tomar el tiempo la unidad de control. Lo que dure la presión en ir subiendo, ella va a determinar si vamos a tener o fugas pequeñas o fugas grandes. Entre menos tiempo tarde, una fuga grande. Entre más tiempo tarde, fugas pequeñas. Porque lo interesante del caso, que no lo he mencionado, estos sistemas tienen la capacidad de detectar fugas de alrededor de 20 milésimas de pulgada. O sea, hágase un orificio de ese diámetro y los sistemas están en la capacidad de determinarlos.